Hola a todos mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, respirando el mismo aire de misterio y emoción que tanto nos une. Hoy vamos a sumergirnos con la profundidad de un océano desconocido, en un tema que ha estado burbujeando bajo la superficie, un secreto a voces que hasta ahora se mantenía celosamente guardado. Alguien, o más bien alguien con la audacia y la precisión que la caracteriza, está finalmente dispuesta a desvelar lo que muchos solo han osado susurrar. Hablamos de una decisión que ha resonado como un trueno en un cielo sereno, una elección que ha reescrito el intrincado tapiz del destino de algunos de nuestros personajes más fascinantes. Sí, amigos, hoy Guldem nos trae la verdad absoluta, la verdad ineludible, sobre por qué Khan decidió casarse con Demet. Prepárense, abróchense los cinturones emocionales, porque lo que van a escuchar hoy no solo va a cambiar la forma en que ven toda la historia, sino que podría hacerles cuestionar cada uno de los giros argumentales que creíamos haber descifrado. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, secretos y revelaciones explosivas, les recuerdo, con el fervor de siempre, si aún no lo han hecho, denle al botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, esas que hacen que la espera valga la pena. Verán, todos hemos sido testigos, a lo largo de innumerables episodios y escenas, de la compleja y fascinante relación entre Khan y Demet. Hemos navegado por sus altibajos, hemos descifrado el lenguaje de sus miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, y hemos sentido la potencia de sus silencios cargados de significados insondables. Pero la boda, ¡ay, la boda! Para muchos de nosotros, esa unión llegó como un rayo en cielo despejado, inesperada, vertiginosa, casi irreal. ¿Por qué tan de repente? ¿Fue acaso el amor a primera vista elevado a la enésima potencia, un arrebato de pasión incontenible? ¿Una decisión impulsiva nacida de un momento de éxtasis romántico? ¿O había algo más, algo oculto tras esa fachada de felicidad repentina, algo que se negaba a ser visible para nuestros ojos de espectadores atentos pero quizás no tan perspicaces? Pues bien, Guldem, esa mujer que posee un radar infalible para la verdad y que nunca se guarda nada cuando se trata de desvelar los entresijos de las historias que amamos, ha decidido, con una audacia que la define, abrir la caja de Pandora. Y créanme, lo que tiene para contarnos es mucho más que oro puro, es el mismísimo ADN de la trama. Según lo que Guldem ha estado compartiendo en los círculos más selectos y exclusivos, donde las verdades se susurran antes de proclamarse al mundo, la decisión de Khan de casarse con Demet * no fue en absoluto una improvisación, ni siquiera una impulsividad, aunque desde una perspectiva externa, pudiera haber parecido exactamente eso. Al contrario, todo apunta a que fue una jugada maestra, una estrategia cuidadosamente orquestada, una maniobra de ajedrez compleja que respondía a una necesidad mucho más profunda y, ojo, mucho más intrincada de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Guldem nos relata que Khan, a pesar de su imagen pública de despreocupación, de ese aire de eterno conquistador que a menudo oculta sus verdaderos sentimientos, es, en el fondo, un hombre con una visión a largo plazo, un estratega nato de su propia vida. Y en ese intrincado plan a largo plazo, la figura de Demet, esa mujer que tantos hemos admirado por razones distintas, adquirió una importancia capital, una relevancia estratégica insospechada. Imaginen la escena, mis queridos analistas de tramas, Khan, en el epicentro de sus ambiciosos proyectos, de sus incesantes ambiciones, de esa búsqueda casi febril de un propósito mayor, de algo que trascendiera la fugacidad del éxito. Y Demet, esa mujer cuya fuerza interior es un tesoro escondido, cuya resiliencia es una armadura invisible, cuya sabiduría a menudo se manifiesta en la sutileza. Guldem insinúa con esa sutileza que la caracteriza, que cambió en Demet no solo a una compañera, sino a un pilar fundamental, un ancla en la tormenta, un faro en la oscuridad, alguien que podía ofrecerle esa estabilidad anhelada, esa sensación de arraigo que en el fondo de su alma inquieta siempre había buscado. Piensen en ello, hagan un ejercicio de memoria colectiva. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de Khan librando batallas internas, luchando contra sus propios demonios, contra esa inquietud existencial que le impedía echar raíces profundas, que le hacía parecer un nómada del alma? Demet, con su serenidad imperturbable, con su inteligencia aguda y perspicaz, con esa forma tan única de comprenderlo sin necesidad de artificios ni palabras superfluas, se convirtió, sin que él quizás lo supiera al principio, en la respuesta a muchas de sus preguntas internas más complejas. Pero aquí viene, amigos, la parte verdaderamente jugosa, el detalle que no se hace vibrar de anticipación. Guldem no se queda meramente en el plano sentimental, en las complejidades del corazón.
Ella apunta a la existencia de factores externos, de presiones ineludibles, de situaciones concretas que hicieron que la boda no fuera solo deseable, sino, en un sentido pragmático, necesaria. Y cuando hablamos de factores externos, la mente se dispara, ¿verdad? Las posibilidades se multiplican, las especulaciones se desatan. Se trataba de negocios de gran envergadura, de acuerdos que requerían una unión sólida para garantizar su éxito. De herencias complicadas, de proteger un legado que corría peligro. O quizás de proteger a Demet de alguna amenaza que acechaba en las sombras, un peligro que solo una alianza formal podría disipar. Guldem, con esa maestría para no revelar todo de golpe, ha dejado caer pistas muy interesantes, migas de pan que nos guían por un bosque de posibilidades. Ella nos cuenta que Khan, ese hombre con una visión empresarial que roza lo genial, un arquitecto de su propio destino financiero, se dio cuenta de que para consolidar sus proyectos de vanguardia, para asegurar un futuro próspero no solo para él, sino para las personas que le importaban, necesitaba un aliado fuerte, confiable, alguien en quien depositar una confianza absoluta. Y en ese preciso momento, en ese cruce de caminos crucial, Demet emergió como la candidata ideal. Y no, ojo, no por interés mezquino o oportunismo, sino por las cualidades intrínsecas que ella poseía y que Khan valoraba de manera suprema. La lealtad inquebrantable, la discreción ejemplar, la inteligencia analítica que le permitía ver más allá de lo aparente, y sobre todo, esa extraordinaria capacidad de mantener la calma y la compostura bajo la más extrema presión. Khan sabe con la experiencia de quien se mueve en las alturas donde los intereses se entrelazan y las ambiciones chocan con la fuerza de los huracanes, que contar con alguien en quien confiar ciegamente es un activo invaluable, un tesoro que pocos llegan a poseer. Y Demet, según la revelación de Guldem, se ganó esa confianza no por arte de magia, sino a pulso, con cada acto de integridad y cada muestra de apoyo. Además, Guldem, con un brillo en los ojos que delata la emoción de la primicia, desliza algo más, un detalle que podría ser la clave de todo. Parece ser que hubo un evento específico, un punto de inflexión dramático, un catalizador que aceleró drásticamente la decisión, que la hizo pasar de ser una posibilidad deseable a una necesidad apremiante. Algo que, según sus palabras, puso a Khan en una situación en la que no podía permitirse esperar más. Ella lo describe con una frase impactante, un momento de urgencia estratégica. ¿Qué pudo haber sido esa urgencia? Una oferta comercial irresistible que venía con una condición tácita de estabilidad familiar para ser aceptada. Una amenaza velada, quizás proveniente de antiguos rivales o de envidias ocultas, que solo una unión formal podía neutralizar eficazmente. Las especulaciones están a la orden del día, y es natural que así sea, porque la información que Guldem nos proporciona es escasa pero increíblemente potente, como una chispa en medio de la oscuridad. Pero por favor, no se dejen confundir, mis queridos observadores perspicaces. Guldem insiste con vehemencia y convicción, en que a pesar de todas estas consideraciones estratégicas y prácticas, el componente emocional, el latido del corazón, no estuvo ausente en absoluto, al contrario, ella asegura con una firmeza que desarma cualquier duda, que Khan, a su manera única y reservada, a su modo particular de expresar lo que siente, estaba profundamente enamorado de Demet, que la admiraba con una intensidad que pocos habían percibido, que la respetaba a un nivel que trascendía las convenciones sociales, y que, sobre todo, la quería con una profundidad que solo ahora empezamos a comprender. La boda en este contexto se convirtió en la culminación de esos sentimientos, sí, pero también, y de manera crucial, en una forma de proteger lo que había construido con ella, de sellar ese vínculo de una manera inquebrantable, a prueba de todo. Imaginen a Khan observando a Demet en un momento de introspección, dándose cuenta de que ella era, quizás, la única persona en su vida con la que podía compartir no solo sus triunfos más ruidosos, sino también sus miedos más profundos y sus vulnerabilidades más ocultas. Alguien que no lo juzgaría por sus flaquezas, alguien que, sin importar las circunstancias, estaría a su lado, un apoyo incondicional. Y en un mundo donde las apariencias lo son todo, donde la fachada de éxito a menudo oculta el vacío interior, encontrar a alguien así es, sin duda, un regalo de proporciones épicas. La boda entonces dejó de ser solo un acto social o una estrategia, se convirtió en el gesto definitivo, la prueba pública e irrefutable de ese compromiso profundo e incondicional. Guldem también menciona algo que me ha parecido particularmente interesante, una capa adicional de complejidad que enriquece aún más el relato, la influencia de la familia.
A veces en estas intrincadas telarañas de relaciones, las presiones familiares, las expectativas sociales, las tradiciones ancestrales, pueden jugar un papel crucial, a menudo subestimado. Pudo haber sido que las familias de Khan o de Demet, con sus propias agendas y sus propias visiones del futuro, jugaran un papel determinante en esta decisión trascendental. Guldem lo deja entrever, sugiriendo con su habitual sutileza, que hubo conversaciones importantes, que se tuvieron en cuenta las opiniones y los deseos de las personas clave en la vida de ambos. Esto, sin duda, añade una capa más de profundidad y de realismo a la historia, ¿no creen? No es simplemente una decisión unilateral de dos individuos, sino una decisión que impacta y se nutre de un círculo más amplio de afectos y responsabilidades. Y hablando de círculos, la reacción de algunos allegados a la noticia, según Guldem, fue de sorpresa, sí, pero no de incredulidad. Parecía que algunos, aquellos que observaban con una atención más profunda las interacciones de Khan y Demet, que captaban los gestos sutiles, las miradas que decían más que 1000 palabras, ya intuían que algo así podría suceder. Quizás vieron en esa conexión innegable, en esa complicidad silenciosa, las señales de un amor profundo y un entendimiento mutuo que iba más allá de las apariencias. Guldem nos dice algo fundamental: Khan no es alguien que toma decisiones como casarse a la ligera. Cuando emprende un camino así, es porque está completamente convencido, con una certeza que nace de lo más profundo de su ser. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que define el futuro de esta fascinante pareja: ¿qué significa todo esto para el devenir de su relación? Si la boda fue en parte una jugada estratégica, ¿qué implicaciones tiene para la relación a largo plazo? Guldem, con su habitual optimismo matizado por la realidad, se muestra esperanzada. Ella cree que si bien los inicios pudieron tener un componente de pragmatismo y de necesidad estratégica, el amor y la conexión entre Khan y Demet son reales y sólidos. La estrategia, según ella, solo sirvió para consolidar y proteger algo que ya estaba floreciendo, algo que tenía el potencial de crecer y convertirse en algo inmensamente fuerte. Piensen en ello como la construcción de una casa, una metáfora que ilustra perfectamente la situación. Los cimientos son cruciales, la estructura es fundamental para la seguridad, pero es la decoración, el amor que se pone en cada detalle, el cuidado con el que se elige cada mueble, lo que realmente hace que una casa se convierta en un hogar cálido y acogedor. Khan, con su visión estratégica y su mente analítica, puso unos cimientos extraordinariamente sólidos. Y Demet, con su cariño, su comprensión infinita y su apoyo incondicional, está, día a día, convirtiendo esa estructura en un verdadero hogar, un refugio de paz y felicidad. En resumen, mis amigos, según lo que Guldem nos ha revelado en esta sesión exclusiva y reveladora, la decisión de Khan de casarse con Demet fue una combinación magistral de amor profundo, admiración mutua y una aguda y pragmática visión estratégica. No fue una impulsividad fruto del momento, sino una elección meditada, fundamentada en la necesidad de seguridad, de estabilidad duradera y de un futuro compartido, construido sobre bases sólidas. Demet no es solo la mujer que ama, sino la aliada perfecta, la compañera de vida ideal, esa persona que le ancla en la realidad y al mismo tiempo le impulsa a alcanzar nuevas cimas. Es fascinante ver cómo los sentimientos más profundos y la lógica más implacable pueden entrelazarse de esta manera, ¿verdad? Como una decisión que desde una perspectiva externa, pudo parecer tan romántica y espontánea, en realidad, escondía una planificación cuidadosa, una comprensión profunda de las necesidades personales y una visión clara de los objetivos a largo plazo. Es la prueba de que el amor, en su forma más madura, no es solo pasión ciega, sino también elección consciente y compromiso firme. Y hasta aquí, mis queridos espectadores y seguidores incondicionales, la monumental revelación de Guldem. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en los secretos mejor guardados de Khan y Demet tanto como yo. Ha sido un placer absoluto desentrañar estas capas de complejidad y emoción junto a ustedes. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría, más que nunca, saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprende esta versión de los hechos? ¿Creían desde hace tiempo que había algo más allá de lo aparente, detrás de esa decisión de casarse? ¿Qué teorías se les ocurren ahora con esta nueva información? Dejen sus comentarios, sus análisis, sus reflexiones más íntimas aquí abajo. Me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas. Y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante, revelador y sobre todo, si les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compártanlo con todos sus amigos, con sus grupos, con todos aquellos que aman esta historia y que se preguntan sobre los entresijos de sus personajes favoritos, para que también descubran la verdad detrás de la enigmática decisión de Khan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la asterisco campanita para estar al tanto de todas las novedades, de todas las exclusivas y de todas las verdades que traemos para ustedes, con el rigor y la pasión que nos caracteriza. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los misterios que nos apasionan. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí.